El fantasma de la vejez. Pensemos en los viejecitos. A veces, la abuelita es el personaje consentido por toda la familia. Otras, se convierte en objeto de desprecio y hasta de burla, y se le considera un estorbo en casa. Lo malo es que todos llegaremos a ancianos, si no nos morimos pronto. Y quién sabe cuántas decepciones nos están aguardando entre nuestros seres queridos, y cuántas humillaciones y cuántos tormentos. Un precioso ejemplo. La estación del ferrocarril se anima como en ningún día del año. La banda toca una alegre música para despedir a cierta clase de viajeros, los ancianos de Israel, que van de paseo a las principales ciudades del territorio. No es un vagón, son múltiples convoyes, médicos y enfermeras que empujan los carritos de los que están inválidos. Acompañarán a los ancianos en el trayecto. Parientes, amigos y desconocidos han acudido a desearles feliz viaje. Las poblaciones de esta joven nación invitan cada año a los viejos, suplicándoles que los honren con su presencia. Organizan y pagan la singular gira y tienen preparadas gozosas fiestas para cuando arriben los padres del pueblo. Esta deliciosa actitud de los israelíes contrasta con la infame costumbre de ciertos pueblos salvajes, que asesinan a hombres y mujeres cuando consideran que, por su edad, son una carga para la tribu, ya amarrándolos a un trineo que empujan para que se despeñe en el declive nevado, ya abandonándoles en un sitio apartado para que lentamente mueran de hambre. Este oscilar entre la veneración y la crueldad de los pueblos cultos y los salvajes se da también en el trato que cada persona da a los viejos. Si desde ahora diéramos ejemplo en nuestro hogar del cariño a la tía vieja o al abuelo anciano, se formarían en los jóvenes y en los niños el sentimiento de respeto y ternura que se debe a los mayores, con lo que, de paso, estaríamos sembrando nuestro propio paraíso para dentro de pocos lustros. Bueno es traer a la mente, con frecuencia, aquel cuentecillo inolvidable que leíamos en la infancia. Un hombre débil se vio obligado, por no tener más disgustos con su esposa, a pedir a su anciano padre, que vivía con ellos, que no se sentara a la mesa del comedor, sino en la cocina, y que no usara la misma vajilla que el matrimonio, sino la escudilla de madera que le habían destinado la nuera. El viejecito accedió tristemente a todo. Pasó el tiempo y un día el hombre encontró a su hijito de 8 años jugando con una peligrosa navaja. Rápidamente se la quitó, mas el niño protestó. Entonces, ¿con qué cuchillo voy a terminar de labrar esta escudilla de madera que te estoy haciendo para cuando tú estés viejo? Vejez, cumbre de la vida. El fantasma de la vejez sobrecoge a muchos. Se piensa en que se acabarán los placeres de la juventud, en que la pesadez de los miembros y la artritis apenas nos dejarán movernos con lentitud, en que los que hoy nos dan un cariño apasionado
mañana se alejarán con frialdad de nosotros, en que ya no tendremos ni proyectos ni esperanzas, sino solo una vida árida y oscura, preludio de la muerte. Si esto es así, ¿por qué entonces en las plegarias de todas las religiones se pide una larga vida? Quizá no sea tan espantosa la vejez como la pintan, o al menos no lo sea para los que saben que la ancianidad es la hora de la sabiduría. Quienes fincan su ser en los placeres corporales, sin duda esperarán con pánico la senectud, que sin piedad va a derrumbarles toda esa ventura. Pero hay también muchos que viven con miras más altas y piensan, por lo contrario, que la vejez será su meta. El artista inmaduro en su juventud va a encontrarse a sí mismo, al fin, con los años. El sabio necesita tiempo y más tiempo para sus investigaciones. El que se ha propuesto fundar un asilo de niños pasará sus verdes años en esos afanes, y solo en la ancianidad verá el fruto de su esfuerzo. Para entonces habré hecho esto, para entonces habré terminado esto otro. Depende de la grandeza de alma. Para quienes existen por y para el espíritu, más bien las pasiones de la juventud fueron una traba y se glorían de haberlas dejado atrás. En uno de sus diálogos, Platón hace un exaltado elogio de la vejez, y lo mismo pasaba Cicerón cuando escribió de Senectute. En la medida en que hay espíritu, la ancianidad deja de ser un fantasma para ser una ardiente promesa. No estaría mal hacer una prueba para medir la espiritualidad de las personas, basándose en esta cuestión. ¿Qué piensa usted de la ancianidad? Nuestra época saldría de la prueba con un 0, pues hoy no se mide el valor del individuo, sino su productividad económica. Es decir, se le estima con el mismo criterio con que se juzga a una máquina o a una vaca. Anciano, sinónimo de sabio. Pero ahora no somos cultos, sino simplemente civilizados. En épocas de cultura, los ancianos han sido los grandes de la nación. A ellos se ha confiado el más alto de los oficios, el de gobernar. El Sanedrín de Israel estaba compuesto por ancianos. El Consejo de Delfos guió a Grecia. El Senado romano tenía más poder que el propio César. La palabra Senado significa precisamente ancianos. Los cardenales de la Iglesia todos peinan canas, y a un sacerdote católico se le honra con el título de presbítero porque présbita en griego significa mayor o anciano. No ha de ser pues tan útil la senectud cuando se le encarga de dirigir a las naciones. Entre los hombres que han descollado en la historia, la mayoría ha realizado su gran obra en la ancianidad. Solón, Licurgo, Pitágoras, Sócrates, Platón y otros muchos en Grecia. Moisés tenía 80 años cuando libró
a su pueblo de la esclavitud egipcia. Goethe escribió el Fausto también en esa edad. Miguel Ángel pintó el Juicio Final ya decrépito. Sería interminable la lista. Pero aunque todavía en nuestro siglo confiamos el gobierno a un Adenauer o a un de Gaulle, en general cohibimos a los viejos. Les damos la impresión de que ya están de más en este mundo, y el resultado es el mismo que con los niños o los jóvenes a quienes todo el mundo repite que no sirven para nada. Realmente se vuelven inservibles. Una nación madura y culta estimulará a los ancianos, pues sabe que ellos han sido siempre los maestros de la humanidad. Nosotros mismos podemos irnos preparando ya una brillantísima vejez, en lugar de vivir temiéndola. Nadie va a negar que la ancianidad adolece de sinsabores, pero ¿no tiene también el niño grandes penas? Díganlo, si no, los psicoanalistas que buscan en la disquedad feliz la cuna de todos los sufrimientos. ¿Y la pubertad? Le aconsejo a usted que lea Soledad y angustia de la adolescencia, de Aníbal Ponce. ¿Por qué horror hemos pasado, aunque ya nos protegimos olvidándolo? Y la juventud. Aún está fresco su recuerdo, y sabemos de todas las torturas en que nos han metido. Cada edad tiene su cruz, y la de la ancianidad no es la más pesada para quien sabe ser viejo. Recuerdo ahora unos versos romanticones, pero que vienen muy a cuento. Que tiene la vejez horas tan bellas, como tiene la tarde sus celajes, como tiene la noche sus estrellas.